Bueno, en esta primera lámina vamos a explicarle el flujo inconversible para régimen en tuberías. Para la solución de este tipo de problemas es necesario evaluar principalmente el régimen de flujo. Para ello calculamos el número de Reynolds, el cual es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería entre la viscosidad, por lo que es lo mismo 4 veces la densidad por el caudal entre pi por la viscosidad por el diámetro de la tubería. Una vez que conocemos el número de Reynolds, el cual es un valor adimensional, evaluamos si estamos en presencia de un flujo laminar o un flujo turbulento. Para un flujo laminar, el número de Reynolds debe ser menor a 2100 y para un flujo turbulento, el número de Reynolds debe ser mayor a 2100. En esta segunda lámina tenemos para un flujo laminar, tenemos la ecuación de Hagen-Poisson-Joule. Llego a la siguiente ecuación, que es caudal es igual a la caída de presión por pi por radio de la tubería elevada a la 4 entre 8 veces la viscosidad por la longitud. De la ecuación de Hagen-Poisson-Joule se deducen las ecuaciones de velocidad promedio, la ecuación de la caída de presión, la ecuación de Darcy, y como podemos observar que es lo mismo que el factor de Modi, por la longitud entre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Donde también podemos decir que HF es lo mismo a la ecuación de Darcy. Entonces, se puede decir que es igual a la caída de presión entre la densidad del fluido por la gravedad. Como se puede observar en la presentación, se muestra el significado de cada una de las variables que conforman esa ecuación. Como se pudo observar en la lámina anterior, en esta lámina vamos a presentar o vamos a explicar cómo trabajar con las ecuaciones del factor de Modi para flujo laminar. Se trabaja con la ecuación de Darcy y esta a su vez con el factor de Modi nos indica que hay una fricción superficial. ¿Qué quiere decir que es una fricción superficial? En un flujo laminar existe una fricción debido a la superficie que obtiene la tubería o que contiene la tubería, pero es una fricción muy pequeña comparada con la de un flujo turbulento. Ese factor F se puede calcular para el caso de un flujo laminar igual a 16 entre el número de Reynolds, como se muestra en la ecuación. En el caso cuando se trabaje con el flujo turbulento, en el cual el número de Reynolds es mayor a 4000, solamente aplica la ecuación de caída de presión y la ecuación de Darcy, teniendo en cuenta que para calcular F, o sea, el factor de Modi, necesitamos conocer E, que no es más que la rugosidad de la tubería, que se encuentra tabulado sus valores, y D, que es el diámetro de la tubería. Normalmente te lo dan cuando vas a calcular el diámetro o cuando vas a calcular E. Deben darte ese valor del diámetro como dato en el ejercicio y luego poder calcular E entre D, que no es más que la rugosidad relativa, y el número de Reynolds, que debes calcularlo con estas variables. Ya podemos calcular, teniendo el número de Reynolds y la rugosidad relativa, podemos calcular el factor F, que no es más que el factor de Modi. También se puede calcular entrando al gráfico de Modi o aplicando las ecuaciones antes explicadas.
Para determinar el flujo multifásico en tubería, se puede trabajar con la correlación de Beck-Zambril. Ellos presentaron una correlación para flujo bifásico en tuberías inclinadas, basada en datos experimentales obtenidos en facilidades de prueba a pequeña escala. Ellos usaron secciones de tubería acrílica de 90 pies de longitud y diámetros de 1 pulgada y 1,5 pulgadas. Los parámetros analizados y sus rangos de variaciones fueron los siguientes. Ahora bien, Beck-Zambril definieron 3 regímenes de flujo, a saber, los cuales son el segregado, intermitente y distribuido, con una zona de transición entre los flujos segregados e intermitentes. Para cada patrón de flujo, correlacionaron el factor de entrampamiento del líquido, calculando primero el entrampamiento que existiría si la tubería fuera horizontal y luego corrigiendo de acuerdo al ángulo de inclinación de la tubería. La determinación del régimen de flujo requiere el conocimiento previo de varios números adimensionales, incluyendo el número de Freud, que relaciona la velocidad de flujo con el diámetro de la tubería. Las siguientes variables son usadas para determinar el régimen de flujo que existiría si la tubería fuera horizontal. Este régimen de flujo es solamente un parámetro de correlación y no es un indicativo del régimen de flujo real, a menos que la tubería sea horizontal. Por otra parte, tenemos los límites de los regímenes de flujo horizontal para esta correlación, los cuales son los que se muestran en la siguiente tabla. Cuando el flujo cae en el régimen de transición, el factor de entrampamiento del líquido debe ser calculado usando las ecuaciones de los regímenes intermitente y segregado e interpolando con el siguiente factor de peso. A continuación se muestran una serie de ecuaciones y muestran cómo pueden ser determinadas sus respectivas variables. Los valores de las constantes A, B y C para cada patrón de flujo se presenta en la siguiente tabla. Sin embargo, tenemos que el factor de entrampamiento del líquido está limitado a una condición, que es la que se muestra a continuación. Tenemos que el factor de corrección puede ser determinado por la siguiente ecuación, donde alfa es el ángulo de inclinación de la tubería en relación a la horizontal. Tenemos el número de velocidad del líquido, el cual puede ser determinado por la siguiente ecuación. Las constantes D, E, F y G para cada condición de flujo se dan en la siguiente tabla. El valor de C en la ecuación está restringido a una condición, que es que tiene que ser mayor o igual que 0. Una vez conocido el factor de entrampamiento del líquido y la densidad de la mezcla bifásica, se puede obtener el gradiente de presión debido al cambio de elevación mediante la ecuación que se muestra en la lámina. El gradiente de presión debido a la fricción también puede ser determinado con la siguiente ecuación, donde posteriormente se tienen una serie de ecuaciones y muestran detalladamente cómo pueden ser determinadas cada una de ellas. En esta lámina se muestra parte de las ecuaciones que se venían trabajando en la lámina anterior. Una vez calculadas todas estas ecuaciones, se puede ya finalmente determinar el gradiente de presión total mediante la ecuación que se muestra en la lámina.